Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío. Quiero compartirles hoy una palabra. Ahora sí, ahora sí. La pregunta primera que yo hago es si ustedes tendrían que pensar en algunas cosas importantes, súper importantes, para que nuestra sociedad ande bien. Y teníamos que reglar o decir algunas cosas importantísimas. Tenemos que hacer un resumen importante de algunas cosas para que nuestra sociedad ande bien. ¿En qué piensan? Piensen un poquito ustedes, a ver. ¿Qué pensarían? Algunas cosas, rápido, que se les vendría a la mente. ¿Qué cosas son fundamentales para nuestra sociedad? Para que nuestra sociedad ande correctamente, viva correctamente. Piénsenlo un poquito, a ver qué les parece. Coméntenlo con el que está al lado, a ver qué les parece. ¿Qué cosas serían lo...? Bueno, por supuesto que pensaríamos básicamente en el Decálogo. Pocas veces hablamos sobre los 10 mandamientos. Es un tema muy, muy importante. Si yo les diría, a ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? A ver, tratá de hacer una lista mental, a ver, rápidamente, y andá diciéndolo con el de al lado. A ver cuáles son los 10. Sin mirarlos, ¿eh? ¿Cuáles son los 10? A ver. Acá ya van por 7, muy bien, muy bien. Bueno, ustedes saben que los 10 mandamientos se dividen en dos partes. La mejor manera de acordarse las cosas. Primero son 10. Los números en la Biblia son muy importantes. No dio el Señor 200.000 mandamientos, sino 10. Por supuesto que al lado de ellos, estos son los fundamentales, al lado de ellos dio una serie de normas para todo ese pueblo de 3 millones de personas, 2 millones y medio, 3 millones de personas, que luego sería un pueblo mucho más grande. El Señor les dio en el monte Sinaí a Moisés 2 veces los 10 mandamientos. ¿Ustedes sabían? 2 veces los 10 mandamientos. Porque la primera vez, cuando el Señor le habla a Moisés, después de 40 días de ayuno y oración que Moisés estuvo en el monte, cuando baja, encuentra al pueblo en una idolatría impresionante y de bronca Moisés, en un ataque de ira, rompe las tablas de la ley y va entre el pueblo y lo agarra al hermano. ¿Qué hiciste, loco? Lo que hiciste con el pueblo. Y no, yo no fui, fue el pueblo que me incitó y todo lo demás, ¿no? Así que tiene que subir otra vez Moisés, otros 40 días y 40 noches, menos mal que la segunda se avivó y no rompió los 10 mandamientos. Cuento primeramente en qué contexto histórico estaba esto. Habían pasado ya 3 meses en el recorrido que Israel había hecho por el desierto. Ustedes pueden leer eso en Éxodo capítulo 19. Habían experimentado tremendos milagros. Es impresionante los milagros que esos israelitas habían experimentado, de ese pueblo esclavo en Egipto, después de 400 años de cautiverio. Habían visto las 10 plagas, interesante, 10 también plagas sobre Egipto, una tras de otra. Es impresionante cuando uno lee las plagas esas, que al principio los ocultistas egipcios trataron de imitar y algunas pudieron imitar para hacer más lío. Habían visto cosas tremendas. Habían visto al Señor cómo los había guiado a través del Mar Rojo, un mar impresionante que tenían que pasar. La historia es interesantísima. Leer historia bíblica es interesantísima. Cómo Moisés, frente al tremendo Mar Rojo,
Él está allí frente al pueblo diciendo que caminen y clamando al Señor, Señor, ¿qué hago frente a este mar? Y el Señor le dice que camine y que ponga la vara sobre ese mar, y empieza a soplar un viento muy arriba y se corta el mar, y pasan 2,5 millones de personas, el tiempo que les habrá llevado pasar todos ellos, y ver luego cómo los egipcios son sepultados en ese mar rojo. Habían pasado el mar rojo y estuvieron caminando por el desierto. Era un camino corto el que tenían que ir hasta la tierra de Canaán. Cuento un poquito la historia primeramente. Habían experimentado al Señor dándole de comer a 2,5 millones de personas. Esto es un milagro impresionante. No solamente había agua, no solamente había pan del cielo, que era el maná, sino agua para toda esa gente. Ustedes saben la crisis de agua que hay en el desierto, ¿no? Y ellos estaban allí experimentando la gloria de Dios, a pesar de todos los problemas que ellos tenían de rebeldía contra el Señor. Y ahora llegaban a un monte que se llama Sinaí, en el sur de la península, allí si ustedes pueden mirar después, en la península de Sinaí, hay un monte que se llama Horeb también, o Sinaí. Algunos dicen que parece un volcán. Por lo menos pareció un volcán cuando allí estaba Moisés arriba del monte, recibiendo la ley de Dios, y tronaba a Dios, y el pueblo temió al Señor al ver los tremendos truenos y a Dios hablar de tal manera con ellos, y la oscuridad que venía. Para ellos fue una experiencia impresionante, impresionante. Y Dios quería dar al pueblo los 10 mandamientos. Entonces me gustaría comentar un poquito, me hizo bien hacer una listita y mirar un poquito la esencia de estos 10 mandamientos y ver luego, si tenemos tiempo, trataré de ser sintético, espero, son 10, cómo el Señor resume todos estos mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Él no los pasa por alto, sino que los resume. La ley tenía 2 tablas, así como ustedes piensan en las tablas de Moisés. Una tabla tenía 4 mandamientos y otra tabla tenía 6 mandamientos. 4 mandamientos eran para Dios. Dios les llamó la primera tabla, que tenía que ver con Dios. Y la segunda tabla tenía que ver con el prójimo. Es muy interesante esto. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20. Leamos uno de los 2. Acá la ley está escrita en Éxodo capítulo 20. Y luego está otra vez, ustedes saben que Deuteronomio significa segunda ley. Luego otra vez está en Deuteronomio capítulo 5, donde otra vez se resumen estos 10 mandamientos. Peguémosle una leída a este pasaje tan impresionante. Cuando uno lee algunos pasajes como estos, decimos, ¿cómo podemos hablar algo más que esto, no? Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empiezan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 3er mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 4º mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora empieza la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Son 10. Los primeros 4, como dijimos, son para Dios. Son mandamientos que tienen que ver con Dios. Trataré de sintetizar algunos pensamientos. Por supuesto que habrá mucho para pensar en esto. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el objeto de nuestra adoración. El único que merece la adoración, el único que merece la honra, es Dios. El pecado en el que tenemos más peligro de caer en relación a este mandamiento, el pecado en que tenemos el peligro de caer en relación a este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es darle la gloria, el honor, el afecto, el interés que solo Dios merece a cualquier otra cosa. Este mandamiento es muy importante. Corremos los seres humanos con esta en la historia, sigue pasando lo mismo. El ser humano empieza a poner en el lugar que solo le pertenece a Dios, en lo que tiene que ver con nuestro afecto, con nuestra pasión, con nuestra mente, con nuestra voluntad. Después el Señor lo sintetiza, ¿no? Con el interés de nuestra vida, con el objeto de nuestra vida, a dárselo a otra cosa. Y por eso se pone el ser humano en el centro, y el orgullo hace del yo un Dios. Y el materialismo hace del dinero un Dios. Los viejos, esto es tan viejo como la Biblia. El ser humano hoy día está corriendo detrás del dinero y hace de la avaricia justamente, la adoración al dinero, a los bienes materiales. Y el Señor sigue diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? La vida del hombre, esas máximas del Señor, no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Hay un solo lugar que merece el Señor, es el principal. Él merece toda la gloria, la honra, la adoración, el interés. El sexo hace que la sensualidad lo ponga en primer lugar, y esto tan hermoso que Dios nos ha dado toma un punto tan fuerte, tan importante en la vida del hombre, que parece que hasta uno escucha por la radio que los hombres, así dicen, lo único que piensan en la vida es en el sexo. Así le dicen, ¿lo han escuchado por allí? Nos tildan a los varones como si fuéramos seres locos por el sexo, que lo único que tenemos en la cabeza, discúlpenme, es el órgano sexual de la mujer o el órgano sexual del hombre. Lo único que se piensa es en eso. La sensualidad, todo lo que tiene que ver con esto. Por supuesto que Dios nos dio la sexualidad como algo hermoso, pero el hombre ha puesto esto en un punto tan importante que lo único que habla constantemente es de eso. La comida como algo tan hermoso que Dios nos da. Estoy poniendo algunas cosas. La gula. Parece que la vida del hombre tiene sentido si comemos. ¿Cuánto a veces nos cuesta hacer una dieta, no? ¿Alguna vez hicieron una dieta? ¿Cuánto cuesta hacer la dieta? Y le decimos a los nutricionistas que es muy fácil saber cómo hacer una dieta. Todo lo que es horrible, eso hay que comer y hacer dieta. ¿O no? No me saque la sal, no me vas a sacar la grasa, no me hace... Y a veces tenemos la comida como el centro de... Qué terrible es esto, ¿no? Que uno puede dedicar su vida a todas estas cosas. Y entonces aparecen los ídolos. Hoy los vemos por todos lados, de todo tipo. Yo hablé de algunos más modernos, pero es increíble que hoy día podamos ir por las rutas y ver al Gauchito Gil o cosas por el estilo, cosas que parecerían perimidas, que ya pasaron, pero la gente sigue adorando a todas esas cosas. Porque un ídolo es cualquier refugio que no sea Cristo. Aquello a lo que recurrimos cuando sufrimos. Ojo, hermanos, porque eso nos puede pasar a nosotros también. Un ídolo es cualquier refugio que no sea Cristo. Aquello a lo que recurrimos cuando sufrimos. Ahí se ve dónde está. A veces lo podemos tener por si acaso. Leí hace un tiempito atrás la historia de Raquel. No sé si ustedes se acuerdan, la esposa de Jacob. Una de las dos esposas que tuvo Jacob. Jacob tuvo a Lea, a Raquel y a Lea, o a Lea y Raquel. Tuvo 12 hijos con las 12 esposas y sus concubinas. Hay toda una historia. Ahí vienen las 12 tribus de Israel. Luego las 13 tribus de Israel. Pero las esposas, luego de haber visto todo lo que Dios había hecho con su esposo Jacob, es interesante la historia que se cuenta allí en Génesis. Todos los milagros que habían pasado. Cuando se van de la casa del padre,
de Labán, la esposa de Jacob, que se llamaba Raquel, se llevó los ídolos con ella. Es una historia muy triste esa, ¿no? Labán viene a buscarlo y Jacob no sabía que la esposa tenía los ídolos con ella. Iban siguiendo al Dios de Israel. Jacob había creído con todo su corazón. Dios le había dicho que tenía que volver a su tierra y él, confiando en el Señor, pensando que su esposa iba a pensar de la misma manera, se lleva a sus ídolos, a los ídolos del Padre. Yo diría, por si acaso. Por si acaso. A veces nosotros podemos tener ídolos, cosas a las que recurrimos cuando sufrimos. Ahí se ve si tenemos o no ídolos. El peligro de deleitarnos, de que nuestra pasión, de nuestra dependencia, nuestra estima, sea esas cosas. ¿Con qué cuidado tenemos que tratar estas cosas? Hermanos, ustedes saben, a veces embromamos, a mí me gusta mucho embromar sobre esto, pero en Rosario hay un par de ídolos. Los que nos gusta el fútbol, sabemos que es así. Y es así, ¿eh? Hay gente que tiene pasión por estos dos ídolos. Y a veces embromamos que uno está en la A, otro está en la B, y embromamos, pecho frío, y esto y lo otro. Pero cuidado con que nosotros tenemos que crucificar estas cosas en nosotros. No puede haber otro ídolo en nuestro corazón. No podemos estar contentos o deprimidos porque nuestro equipo gana o no gana, esto o lo otro. Esto es secundario. No es que no nos guste el deporte. Por supuesto que nos puede gustar el deporte. Pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Y aquí podemos ver muchas otras cosas. Podríamos hablar mucho de esto. Pero el Señor sigue diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay alguien que merece la honra, la alabanza. Y dice delante de mí, este pecado se lanza contra el rostro de Dios. Es importante esta frase, delante de mí. El peligro de deleitarse, de depender, vuelvo a decir, estimar, amar más las cosas que a Dios mismo. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en esto? El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. No te harás imagen, y ahí está un poquito más largo, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y luego dice, no te inclinarás a ellas. Nosotros sabemos acerca de esto. De aún como parte del cristianismo, de lo que se llama cristianismo, ha hecho muñecos, pinturas. ¿Cuánto hay de esto, no? Y lo hacen para recordar, para auxiliar su imaginación. Pero Dios sigue diciendo, no te harás, nada semejante, nada semejante. ¿Cuánta gente piensa en la protección que tiene en estas cosas, teniendo una virgencita, o teniendo una crucecita, o teniendo una cintita? Y en el jolgorio, digo, popular, lo que nos rodea, ¿cuánta gente está con todo este ocultismo que saca la mirada de Dios? Pero ¿cuánto nosotros como cristianos podemos caer en algo muy parecido? Dios nos prohíbe hacernos de Dios una imagen a nuestra semejanza. Nosotros lo decimos, un Dios a mi manera, a mi comodidad, a mi imagen. ¿Qué peligro corremos si lo tenemos a Dios como un auxiliar nuestro? Y cuando no nos hace lo que nosotros queremos que nos haga, no nos responde de acuerdo a lo que nosotros pensamos, en vez de dar vuelta a la estampita como algunos hacen allí cuando se enojan con Dios, nosotros nos enojamos con Dios. Qué terrible es esto. No es un Dios a mi manera, Dios no es un invento como dijo alguien, Dios es un descubrimiento, Él merece nuestro servicio, nuestro amor, amén hermanos. A Él debe regirse, a él debemos ir por el poder de la fe, de la obediencia, no de nuestra imaginación. Por eso necesitamos saturarnos de su palabra, para saber lo que Él quiere. Hablamos la otra vez que Él a veces, a los que aman sus mandamientos, a los que le siguen, a veces hace tantas cosas locas como hasta a veces responder nuestros deseos. Es una cosa rara esta, ¿no? Mirando para atrás con mi esposa, tantas veces miramos cosas que nos han sucedido, que ni hemos orado por esas cosas. Y Dios es tan bueno que Él se mete en nuestra red, no sé cómo decirlo, en nuestra estructura, en nuestra vida, y Él hasta a veces se mete en nuestros deseos. Dios es tan bueno, pero es que el corazón tiene que estar metido en Él. No es un invento, no es una idea de una idea de nuestra imaginación, de lo que a mí me parece. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No te harás imagen. No podemos hacer un Dios a mi conveniencia.
Al no te metás conmigo, el Señor, o no te metás vos conmigo porque yo tengo un Dios a mi manera. El Dios que tengo es el único Dios que merece toda la honra. Él es el Señor, es el Dios de la iglesia. Por eso estoy muy metido en la iglesia, muy metido en esto que es el pueblo de Dios. Gloria a Dios, soy parte de su pueblo. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Y cuando uno ve acá una manifestación de Dios, Dios se revela como un Dios celoso, y es raro pensar en celoso, porque una de las obras de la carne que vemos en Gálatas son los celos. Este es otro tipo de celo. Es el celo de Dios que nos protege, que emana de su amor hacia nosotros. Es como el amor entre los esposos. Él solo merece nuestro amor y adoración. Es como si alguien coqueteara con tu esposa. ¿Cómo te sentirías? Celoso. Es un celo bueno que protege, porque solamente el coqueteo, solamente el amor de la esposa es hacia el esposo, y el amor del esposo es hacia la esposa. Y si eso que entendemos entre nosotros es lo que es de alguna manera imagen de lo que pasa en nuestra relación con Dios. Dios es celoso, es celoso. Hay algo que merece Él solo, que es un idioma que Él solo merece, es nuestra adoración. Y cuando nos metemos en eso, entendemos lo que es esto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Él tiene el derecho de ser adorado, de ser amado de una manera personal por cada uno de nosotros. Personal, gloria a Dios. Alguien dijo que hay 4 tipos de personas. Nosotros decimos que hay 3. Pero cuando leí pensé en este cuarto. No sé si una de esas lo incluiría en lo que nosotros decimos. Nosotros tenemos 3 circulitos, ¿no se acuerdan? El inconverso, tenemos el religioso y tenemos el discípulo. Voy a sintetizar estos 4 de otra manera. Está la persona que dice yo, no Cristo. Es el inconverso. El centro de mi vida soy yo. La adoración, todo lo merezco yo. Dios, ¿qué importa a Dios? Otro dice yo y Cristo. Es el religioso. Tienen a Dios como un seguro contra incendio. Cuando pasa algo, vamos ahí. Como ustedes saben, no sé si alguna vez lo vieron. Allí tenemos unos extinguidores, por si acaso, sépanlo alguna vez, y Dios nos libre de que se nos prenda fuego. Por ahí tenemos, ¿no? Pero algunos recurren a Dios como al almacenero, lo que sea. Son los religiosos, se acuerdan de Dios en los momentos espirituales, nada más. Hay otros que dicen Cristo y yo. Cristo y yo. Parece que es un poco mejor. Dios tiene que hacer las cosas como a mí me parecen. Si no, recurro a los ídolos. Esto es lo que estoy hablando. No te harás imagen. Recurro a los ídolos. No sé cuáles pueden ser tus ídolos, ¿no? Algunos de los ídolos, hay personas que recurren a la pornografía porque les da cierta satisfacción y se dan cuenta que está mal eso. Pero cuando se sienten mal, discúlpenme lo que voy a decir, algunos se masturban, algunas hacen cosas con el sexo porque vuelven al Dios sexo cuando parece que Dios no les da lo que necesitan. Porque traen alguna satisfacción los ídolos. Por algo el diablo está detrás de todo esto. Cristo y yo. Si no me hace lo que yo quiero, me enojo, porque yo tengo planes para mi vida. Y yo quiero que Él respalde mis planes. No, estamos equivocados. Pobre de nosotros si vamos en ese camino. Es un camino que no tiene fin. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra, pero su fin son caminos de muerte. Cuidado con esto, queridos. Queremos meternos en su propósito. Y su voluntad es la mejor para nosotros, es agradable, es perfecta. Claro que hay que descubrirla, hay que caminar con el Señor para saber de qué se trata. Hay que rendirse día a día, hay que tomar la cruz. Por eso es Cristo y yo no. Cristo y no yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué pasaje, Gálatas 2:20, ¿no? Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Señor, qué bueno es que esté esto en la palabra. Y dicho hasta de manera poética, porque ese tiene que ser mi lema. El discípulo aprende a confiar en Dios, a depender de Él, a buscar su voluntad, a descargar nuestra ansiedad sobre Él, a entrar en el reposo que solamente Él puede dar. Y Él dice que visita la maldad de la idolatría. Y es terrible esto porque dice que visita hasta la 3ª y 4ª generación. Porque justamente la maldad se contagia.
Qué triste esto, ¿no? ¿Cuántos padres que vuelven a repetir lo mismo en los hijos? Y hasta aún hay padres que se convierten a veces y siguen haciendo algunas cosas, no sé hasta qué punto se han convertido, y vuelven a cometer los mismos errores. Hasta hay unos cristianos que por ahí, llevándose mal con el esposo, con la esposa, piensan, cuando los chicos sean grandes nos separaremos. Porque quizás vieron a los padres hacer lo mismo. Dios ha cortado la maldición. Dios ha cortado la maldición del pecado. Él dice más adelante en otro pasaje, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren lo que dice Dios. Él visita la maldad de aquellos que no le aman, de aquellos que pecan, de aquellos que se meten en todo esto, pero visita con bendición hasta 1000 generaciones, y esa es nuestra confianza en nuestros hijos, en nuestros nietos, los que irán detrás si somos fieles para el Señor. Podrán en algún momento dado claudicar, pero confiamos en el Señor que Él va a visitarlos, le va a bendecir. Esa es nuestra fe. Amén, hermano. Él visita con misericordia y con amor, guarda el pacto, pero visita la maldad, porque la maldad se pasa de padres a hijos cuando no somos fieles al Señor. Cuando en vez de seguir el pacto de Dios, seguimos nuestros propios pactos. Acabo de citar una frase que he escuchado muchas veces. La cito porque la he escuchado. Sabiendo que el matrimonio es indisoluble, sabiendo que Dios quiere bendecir nuestro matrimonio, en vez de buscar la solución, algunos piensan, ¿cómo vamos a ver? A este tipo no lo aguanto más, a esta tipa no la aguanto más. Voy a seguir con él hasta que los chicos sean grandes. ¡Qué locura! Cuando tenemos que, los hijos son el fruto de nuestro amor, no la razón de que permanezcamos juntos, ¿no? Queridos, hablo a los que estamos unidos en matrimonio. Yo sé que por allí hay, hablo a los cristianos, hablo yo, ¿no? Porque cuando hay un inconverso la cosa es distinta, hay situaciones que pasan por allí, ¿no? A veces el inconverso no quiere estar, no voy a meterme en este tema. Pero a veces en vez de aplicar las leyes de Dios, lo que Dios nos dice, tomamos nuestras propias leyes y no contamos con la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos, quiere influenciarnos y que nuestra fe influencie a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gloria a Dios, el poder de la influencia de la bendición de Dios. Bueno, sería todo un tema, ¿no? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acá es bravo esto, ¿no? La primera cosa que viene a mi mente y que me pone muy mal es escuchar esas muletillas que escucho por allí. Por Dios, dice alguno, ¿no? Te lo juro por Dios, Dios mío. Y cuánto que la gente usa, uno escucha a veces a periodistas o en la televisión o en la radio, y a veces escucho a hermanos nombrando el nombre de Dios de una manera tan vana, tan vacía. Cuando nuestra manera de expresar el nombre de Dios debe ser una expresión de señorío, de confianza, es otra manera. Los judíos eran tan bravos en este sentido que ni querían nombrarlo por el respeto en la adoración que tenían ellos, y usaban una palabra que se traduce en las Biblias católicas como Yahvé, son las consonantes de Jehová. Ni querían nombrarlo por reverencia. Y hoy en nuestra sociedad cristiana, ¿cuánta gente? A veces nosotros mismos podemos usar el nombre del Señor como una muletilla que se nos cae de la boca malamente. Pero quizá esto no sea lo más importante, me parece a mí, con no tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Sino que podemos decir que amamos a Dios y vivimos como se nos da la gana. Qué terrible esto, ¿eh? Porque a veces podemos hacerlo entre nosotros. Nosotros lo decimos al inconverso, le decimos, vos decís que amás a Dios, vos decís que Dios es importante, pero vivís como se te da la gana. Ojo con nosotros, que no se nos vayan pegando costumbres y cosas y terminemos teniendo un evangelio a nuestra medida, como decimos. Referirse de esa forma al nombre de Dios y vivir en el pecado es tomar el nombre del Señor en vano. ¿Cuántos han hecho esto, no? ¿Cuántos en nuestra querida República, querida Argentina, han citado las Escrituras y han hecho todo lo contrario? ¿Cuántos cristianos, entre comillas, han hecho tanto mal con su mal testimonio, hablando del Señor y haciendo cualquier barbaridad? Qué difícil. Ayer estaba con un hermano que tiene una obra muy linda en toda la zona de Alcorta y
y él me decía, qué difícil es remontar el testimonio en un pueblo donde haya habido algunos cristianos que han sido truchos. Qué difícil es remontar, porque la gente asocia enseguida a los truchos con el Señor. La gente asocia, Señor, que nosotros no seamos piedra de tropiezo a otros, que seamos justamente camino de Dios hacia otros. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Tiene que ver también con esto, con una vida que deje ver la gloria de Dios en los que nos rodean. No al revés. No que los demás nos vean y vean que el cristianismo es aburrido, que el Señor es un desastre, porque nosotros somos un desastre. Perdón que lo diga así, pero digo, Él dice, no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Es bravo esto, estos son los 10 mandamientos, son bastante fuertes, ¿no? El cuarto mandamiento dice, estoy tratando de ser conciso si puedo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y acá es todo un problema con nuestros queridos adventistas y todos los demás que dicen que el sábado y esto y lo otro. Yo digo que nosotros los cristianos hemos instaurado el día domingo en toda la historia de estos 2000 años, justamente por el día de la resurrección, donde hemos santificado ese día. Pero esto está hablando de un tiempo de culto que todos necesitamos, un tiempo de descanso, de poner un día para honrar al Dios Santo. A veces nosotros como cristianos caemos también en la vorágine de trabajo de todos los que nos rodean. Hay que servir a Dios todos los días. El apóstol Pablo dice que algunos hacen distinción entre día y día y otros hacen de algún día especial. Pero en este pasaje habla de la necesidad que tenemos como seres humanos de tener tiempo para nuestra renovación física. Por eso el reposo habla, ¿no? Nuestra renovación física, habla del descanso. Y dice que se acuerden. Es interesante, acuérdate. Me llamó la atención. Nos da la pauta de que esto era una ley más antigua que la de los 10 mandamientos. Porque dice que el Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Esto dice Éxodo. En Deuteronomio 5 dice, hablando de esto, nos habla de nuestra liberación de Egipto, es decir, hacer una memoria de que hemos sido liberados. Es una ley cultural, me gusta la palabra que encontré acá. Habla de nuestra necesidad de descanso, nuestra necesidad de honrar a Dios, de tener más tiempo, algún tiempo en la semana, más tiempo para las Escrituras, más tiempo para Dios, más tiempo para la comunión. Y queridos, discúlpenme, aprovecho. El domingo es el día que nos encontramos. No entiendo cómo algunos llegan 10 y pico. No lo entiendo, es el día del Señor. Vuelvo a decir, es como llegar a la cancha cuando ya tu equipo está ganando 2-0, ¿no? Está el segundo tiempo, ya te perdiste los 2 goles. Es llegar al cine cuando ya la mitad de la película ya se dio. No sabés ni de qué se trata, ¿no es cierto? Hace muchos años que tomé la decisión de estar temprano con mis hermanos. Hay coros que dicen, ¿no? Hay un coro que habla de eso, un viejo coro, no me acuerdo ahora. ¿Cómo es? Bueno, hay un viejo coro que cantábamos con los hermanos, allí estaré con mis hermanos y con mi Dios. Yo sé que hay situaciones, circunstancias, chicos, etcétera, etcétera, pero a veces hay malas costumbres que tenemos de nuestra sociedad en la que vivimos. Los hermanos allí tenemos algunos hermanos de Canadá, ellos dicen a las 12 y es a las 12. Y dicen, nos encontramos en tal lugar a las 12, seguro que están 12 menos 5. Nosotros decimos, nos encontramos como argentinos, ¿no? A las 12 en tal lugar, ni nos acordamos el lugar y no sabemos si es a las 12:30 o a la 1, ¿no? Así somos. Pero el Señor merece otra cosa. Si alguno dice las reuniones son largas, los partidos de fútbol son largos. Las películas son cada vez más largas. Depende de dónde está tu corazón, querido y querida. Estamos con Dios. Digo, en nuestra reunión, en nuestro encuentro, todo lo que hacemos para el Señor. Este tiempo que tenemos es un tiempo de renovación los domingos. Estamos un rato cantando, recibiendo palabra, testimonios, palabra de Dios, comunión con los hermanos. Algunos salen de la reunión corriendo, está bien, quizá la familia que no es cristiana los espera, pero hay otros que no. Podemos quedarnos un rato más. Bueno,
Discúlpenme, es un día para el Señor. Es un día que quizá dormamos un poquito más la siesta, qué sé yo, algunos podrán hacerlo o lo podemos hacer un poquito más. Tiempo de renovación en nuestro físico, en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios. Lo necesitamos. Ustedes conocen hay un viejo ejemplo de dos personas cortando árboles. Lo conocen ese ejemplo, un ejemplo viejo, ¿no? Uno está allí con un hacha pegando y pegando y pegando y pegando y pegando y pegando y pegando. Y ahí está que no lo puede tirar al árbol, no lo puede derribar al árbol. Y otro pega 4 o 5 hachazos, se sienta, afila un rato el hacha. Pega 4 o 5 hachazos, se sienta, afila un poco más el hacha. Y en un ratito se cayó el árbol. A veces invertimos mal nuestra vida, le damos con todo y perdemos nuestra visión de Dios. A veces la obra mismo nos hace perder la visión de a quién servimos. Bueno, no sé, esto lo dice la Biblia. Necesitamos tiempo para Dios. Como suele decir Claudio, él lo dice muy bien, tiene muy lindas palabras, Claudio. Dice, necesitamos horizonte para orar, él dice, ¿no? Necesitamos un horizonte de tiempo para leer las Escrituras, para orar. Necesitamos tiempo. ¿Cómo pasa con el estudio, no? Los que son estudiantes, no se puede estudiar una materia si estudiamos un ratito, nos levantamos, mañana sigo pasado mañana sigo con la bolilla que empecé antes de ayer, ya ni sé de qué se trata, tengo que empezar otra vez, ¿no es así? Así es con Dios, necesitamos todos los días alimentarnos, por ahí un día. Bueno, se me está yendo el tiempo, digo rápidamente la segunda tabla. La segunda tabla tiene que ver con lo horizontal. La primera tabla que vimos tenía que ver con Dios. La segunda tabla tiene que ver con lo horizontal, quizá con lo más conocido. Cuando yo leía otra vez estos 10 mandamientos, digo, ¿qué hace este mandamiento acá? ¿Por qué es tan importante para Dios honrar a tu padre y a tu madre? Para que te vaya bien, dice el apóstol después, ¿no? Pero acá dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo hubiera pensado poner otra cosa. Pero es Dios el que pone esto acá. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento, Dios quiere sostener a la familia y empieza pensando en los padres. Qué raro, ¿no? ¿No les parece raro? Yo cuando leía otra vez decía, Señor, ¿no habrá otra cosa más importante que esta? ¿No será más importante amar a la esposa, como dice la palabra también? Bueno, después hay algo sobre eso también. Acá habla de respeto, de obediencia, de sumisión. Honra a tu padre y a tu madre. Preservar la actitud hacia nuestros padres. Después hay uno que habla de la integridad del matrimonio, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia o en nuestra madurez. Nuestros padres, como alguien dice por allí, la vieja. Los viejos son los viejos. Ellos merecen honra, sean como sean. No dice acá si tus padres son cristianos o no. Si tus padres hacen lo que a vos te parece o no, tenemos que honrarlos. Es un mandamiento directo. Para que tu vida termine bien, termine con gozo. Y la de ellos también. ¿Cómo podemos hacerlos felices a nuestros padres? Eso es honra, ¿no? Para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué raro un mandamiento de este tipo. Pero nos dice algo a todos. Algunos ya tenemos nuestros padres con el Señor. No esperen que estés con el Señor, como decía mi suegra, para ponerle flores en el cementerio. No necesitan flores, algunos van al cementerio. Yo tengo una postura muy personal sobre esto, ¿no? Algunos van, yo los respeto. Yo no voy al cementerio, mis padres ya no están allí. Están sepultados en un lugar, tengo que pagar por esa parcela. Creo que fui 2 veces en toda mi vida desde que se murieron. Porque no están allí, están con el Señor. Algunos pensarán que soy un maleducado. No, yo sé que están con el Señor. Allí está su tumba. No sé si ni sus huesos quedarán. Como decía mi suegra, las flores hay que darlas en vida. Honra a tu padre y a tu madre. Después los padres me hacen un regalito al final, ¿no? Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Honra, hermano, deja que la palabra te examine. Si estás honrando, si estás haciéndolos felices. Es lo que requiere Dios de esto, ese respeto, ese amor. Es verdad que pueden ser raros, que pueden ser quizá ateos o lo que sea, pero acá no hay una restricción en este sentido. Tenemos que honrarlos, tenemos que bendecirlos. Hónralos. Después dice, no matarás. 6º mandamiento, no cometerás homicidio.
el mandamiento va por este lado, la idea de cometer homicidio. Jesús va un poco más allá. Dicho de otra manera, no harás nada injurioso o perjudicial a la salud, libertad y vida de tu propio cuerpo y el cuerpo de otra persona. Por eso incluye esto al suicidio. Gracias, estoy malo con las palabras. El suicidio. No me puedo matar yo tampoco. Algunos han tenido alguna vez en la vida esa idea. El diablo a veces te dice, ¿para qué vas a seguir viviendo? ¿No? Me gustaría morirme e ir con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¡Pum! No, me voy al otro lado si hago pum, ¿no? No matarás, no cometerás homicidio. El Señor va un poco más allá y habla del enojo cuando habla en Mateo capítulo 5, ¿no? Oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano, y ahí habla de cosas muy tremendas el Señor. Habla de que será expuesto al infierno de fuego. El que continúa en el rencor, en el odio, en la venganza. El que aborrece a su hermano, dice el apóstol Juan, es homicida. El séptimo mandamiento tiene que ver con el adulterio, algo que hoy es tan terrible en nuestra sociedad. Habla de la integridad de nuestro matrimonio. Dios ha querido que se mantenga esa integridad en el matrimonio. Habla de la fidelidad mutua que nos debemos el uno al otro. De esa manera se preserva el matrimonio. Y cuando el profeta Malaquías lo toma todo esto, habla sobre la integridad interior, que no habla sobre el hecho en sí. Ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de no resquebrajarnos por dentro en nuestra fidelidad matrimonial, para que uno pueda llegar un poco más allá a la infidelidad matrimonial. Habla de algo de adentro. Entonces el mismo Jesús habla luego sobre esto y habla sobre la codicia, sobre los deseos impuros. Les contábamos la otra vez a los varones que vimos un video que nos dejó con la boca abierta del porcentaje de varones, aún en las iglesias, que resquebrajan su corazón con la pornografía. Esto ataca más a los varones, aunque también hoy está haciéndolo a las mujeres. ¿Cuándo tenemos que cuidar nuestros ojos, lo que escuchamos? A veces algunos son muy liberales en este sentido. En este sentido, el Señor es radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano, lo que haces, te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtala. A los lugares donde vamos tenemos que ser radicales con algunas cosas, porque mejor es perdernos cosas en esta vida. Y en el asunto del adulterio, lo que vas a perder es tu matrimonio, dice acá la palabra. No cometerás adulterio. Luego dice, no hurtarás. Esto nos incluye a nosotros, no robarás. Habla del derroche de nuestros bienes, de paso digo, ¿no? Porque nos incluye a nosotros. Algunos usan el dinero como si fuera de él. Te voy a decir una cosa, el dinero no es tuyo, ni es mío, es de Dios. ¿Así es o no es así? ¿Amén? ¿Es de Dios? No escucho amén eso, ¿eh? Los cocodrilos dicen, no, los cocodrilos que están en el bolsillo, no, esa plata es mía, ¿qué voy a hacer con esta plata? Señor, líbranos de toda codicia, líbranos de toda falta de generosidad. A veces los cristianos somos tan tacaños. El Señor quiere que aprendamos de Él. Una vez nos dijo Jorge Mitián que a veces somos buenos judíos. Apenas si damos el diezmo, apenas. Les voy a dar un dato congregacional. ¿Ustedes saben cuántas son las ofrendas que hay en la congregación? Les doy un dato que nos pinta un poquito a nosotros. El 10% de los diezmos son ofrendas. ¿Escucharon? O sea, yo sé que damos ofrenda a otra, también nos ayudamos entre nosotros. Es muy importante tener el bolsillo abierto. El 10% de los diezmos que hay en la congregación compiten a ofrenda. Vamos a suponer, si en la congregación hay 100 de diezmo, ahí pagamos a Dios, por eso no es dinero nuestro. El diezmo es de Dios. Algunos creen que el diezmo es de Él. Por ahí, de paso digo, ¿no? Anda haciendo beneficencia con plata ajena, ¿no? Dice, sentí del Señor darte este dinero. Y el otro dice, qué bueno, qué es esto, hermano. Y no le dice que eso es diezmo. Entonces yo digo, voy a la casa de acá de Nando, cuando él se va al baño, encuentro la billetera ahí arriba,
le saco parte de la plata para que no se dé cuenta, se la saco, me la guardo en el bolsillo y después voy a Néstor y le digo, Néstor, he sentido del Señor darte estos 200 pesos. Qué bárbaro que soy. Y Nando viene y me dice, ladrón, me sacaste la guita, devolvémela. Lo que pasa es que Dios parece que no hace eso, de paso digo, ¿no? No sé si entendieron la cifra que di. Eso habla de nuestra poca generosidad. Tenemos que aprender a ser generosos. Amén, voy bien lo que digo, querido. Tenemos que pensar en el que tiene menos que nosotros. Siempre hay gente que tiene menos que nosotros. Siempre va a haber alguien que tiene menos que vos. Y dice que tenemos que prepararnos para ver si cuando nos encontramos, a ver cómo le podemos ayudar. Dice que honremos a Dios con nuestros bienes. Aún en Proverbios habla acerca de esto. No solamente con los diezmos que son de Él, sino con nuestros bienes, con el 90%. Habría mucho para hablar de esto. No hurtarás. Incluye los derechos de los demás. Habla de apropiarse de bienes de otras personas. Habla de excedernos en el precio de la venta cuando algunos son comerciantes. Habla de disminuir el peso, por eso Proverbios habla de eso, ¿no? Y la calidad de los productos que vendemos, esta sociedad en la que vivimos. Habla de no devolver lo prestado o encontrado. ¿no? Algunos de nosotros nos prestan un libro y hasta le ponemos el nombre después, ¿no? ¿No encontraron alguna vez un libro en su biblioteca que lo sacan y de golpe dicen, uy, Néstor Scansetti? Y él no me hizo ese regalo, pero yo ya lo tengo así, ya lo leo, ya casi te diría, es mío. Es mío. No pagando a tiempo nuestras deudas, nuestras rentas, nuestros alquileres, nuestros jornales, nuestros impuestos. Eso es robar. Habría mucho para hablar acá, ¿no? 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Qué cosa que en los 10 mandamientos hay una parte para la lengua, que después Santiago la habla tan fuertemente en su libro. Tiene que ver con el buen nombre de mi prójimo. Si alguno que dice que nunca ha pecado en esto, dice es un mentiroso, dice algo de eso Santiago, pero también dice que no puede ser. No puede ser que de una misma lengua que bendice a Dios, también maldigamos a los hombres. Y hablar falsamente o contra el prójimo, falso testimonio, significa mentir, chismear, escuchar y contar chismes que denigran al que está al lado. Hasta a veces en una cobertura espiritual. Contamos cosas que no debemos contar. Ojo con el discipulado en este sentido, ¿no? Cuidado cómo manejamos esto. A veces alguien abre su corazón y se entera todo el mundo. Queridos, eso es chisme, ¿eh? Nosotros no queremos estas cosas, ¿eh? El discipulado es para formar a las personas, enseñar todas las cosas que Jesús mandó, pero no es para contar a todo el mundo lo que le pasa a alguien. Cuando se entera esa pobre persona no quiere saber nunca más nada. Hablar falsamente, murmurar, perjudicar su reputación. Mira, a todos nos pega esto, ¿no? Cuando perjudicamos a otros generalmente nos elevamos nosotros. Difamar, calumniar, exagerar. Todas estas cosas que tienen que ver con no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último dice, no codiciarás. La casa, la mujer de tu prójimo, el auto de tu prójimo, la bici, la compu, el celu, la play, la fama, el trabajo, ni ninguna cosa alguna. No lo dice esto, pero lo actualizamos un poco en este sentido. A veces alguien se compra un auto y el hermano se siente mal. Qué cosa rara esta, ¿no? Señor, a él se lo da y a mí no. En vez de ponernos contentos y alegrarnos con el que se alegra y llorar con el que llora. Ponete contento si tu hermano está prosperando y Dios le da un auto nuevo. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Gracias porque has bendecido a mi hermano. ¿De dónde habrá sacado la guita este tipo, no? No codiciarás, no codiciarás. Lo que entra por los ojos, por la codicia, es el comienzo de muchos otros pecados. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, se me fue el tiempo. Estos son los 10 mandamientos. Qué interesante es cuando Jesús habla de esto. Hemos aprendido que cuando leemos estos 10 mandamientos son como 10 vagones. Cuando escuchamos un poquito de esto, parece un vagón y me ponen otro más, y yo tengo una bicicleta para tirarlos. ¿No es así? A veces cuando leemos los 10 mandamientos me ponen un vagón de tren y yo estaba tirando con una bicicleta, qué sé yo, me está ayudando Superman un poco para tirarlo, no sé cómo decirlo, estoy tratando de... De golpe me ponen un segundo, tercero, cuarto, 10. Viene el Señor y pone 90 vagones más.
¿No es así? El Sermón del Monte, cuando leemos el Sermón del Monte, el Señor dice, ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo. No matarás, pero yo os digo que el que se enoja. ¡Wow! Yo no mato, pero enojarme. No cometerás adulterio. Mas yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciar, Señor. Me acuerdo cuando yo tenía 12, 13 años, leí el Sermón del Monte. ¿Y saben lo que hice? Cerré la Biblia. Dije, Señor, qué terrible que es esto. Y yo era cristiano. Qué terrible que es esto. Por eso digo muchas veces que la Biblia es un libro peligrosísimo. Gloria a Dios. Porque nos corta. A veces decimos que no tiene manija la Biblia, ¿no? Corta todo aquel, es una espada sin manija. Uno agarra el sable y se corta. Jesús pone 90 vagones más, pero nos da una locomotora. Y esto es lo que tenemos que experimentar. El Espíritu Santo, la gracia de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros a través de su Espíritu. Y aquellas cosas que son imposibles para la carne, por cuanto era débil por la ley, dice, ¿no? Romanos capítulo 8, precioso capítulo de Romanos. ¿Cómo es que dice? Ahora me gusta citarlo, pero aguánteme 2 minutos más, por favor. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la locomotora. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Bueno, acá tenemos que hablar de estas leyes que operan sobre nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, estas cosas que leemos, entendemos que son leyes para el pueblo de Israel, que legislaron a ellos y legislaron toda la historia del ser humano. Pero necesitamos la gracia de Dios para ponerlo en práctica. Algunas parecen más fáciles. Yo digo fácilmente, yo nunca maté a nadie, yo nunca robé nada. Yo dije recién del libro, ¿no? Cosas por el estilo. Uy, ahí me olvidé, yo nunca hice algunas, pero ustedes saben, estos 10 mandamientos, alguno dijo que son como 10 eslabones de una cadena, se rompen por el más débil. Por más que sean algunos pedazos, algunos eslabones muy fuertes, puede haber un eslabón muy débil. Y todo ser humano ha pecado, todo ser humano ha quebrantado la ley de Dios. Pero ahora hay una ley que opera en nosotros, es la ley del Espíritu que da vida. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, porque por nuestra carne era imposible poner en práctica la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, parecido a nosotros, y a causa del pecado, por eso cargó en él el pecado de todos nosotros, condenó al pecado en la carne de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces termino, ya se los prometí varias veces. ¿Cómo resume el Señor los 10 mandamientos? Y ustedes saben, lo resume en Mateo capítulo 22. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento en la ley? Y Jesús, con su poder de síntesis impresionante, resume las dos tablas. Resume la primera y resume la segunda. La primera dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Marcos agrega, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Ámalo, amalo. ¿Por qué voy a hacer todo lo que hago? ¿Por qué voy a dedicar tiempo a Él? ¿Por qué voy a usar su nombre como el nombre más precioso que tengo? ¿Por qué no voy a tener otros dioses delante de Él? Porque lo amo con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mis proyectos, mis fuerzas. Así dice el Señor. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tengo que respetar a mis padres? ¿Por qué no voy a matar, no a robar, no a adulterar, no a hacer mal al prójimo, no codiciar? Porque tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Qué tremendo, Señor, ¿no? Qué tremendo, Señor. Él hace todo un resumen de la ley, de los 10 mandamientos en la ley del amor. Y nos resumen de esta manera. Habría muchas más cosas para decir, tenía unas cuantas más aquí. Pero se resume muy bien en este gran mandamiento que el Señor lo hace. Se llama en la Biblia, ustedes saben, hablamos del gran mandamiento y la gran comisión. El resumen del Señor sobre el gran mandamiento, que resume estos 10, y le agrego un montón más. Nuestra vida tiene que ser motivada por el amor. Si no, nos hacemos religiosos secos. Yo a veces me doy cuenta que puedo secarme. A veces me parece que me seco cuando pierdo mi relación con Dios, esa
esa frescura de la vida de Dios en mi vida. ¿No te pasó una vez que se va secando? Parece que viene el invierno y se te seca la planta. Si estamos acá es porque un día nos enamoramos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un acto de la voluntad, de paso esto, ¿no? Con toda tu mente, mis proyectos, con todas tus emociones, con toda tu alma y con todo lo que sos. ¿Cómo puedo dedicar mi vida al Señor si no puedo invertir bien mi vida? Los que ya pisamos los 60. Pensamos, como alguna vez les dije, ¿no? Pensamos que nos queda menos. Señor, ¿cómo puedo invertir? Me quedarán 10, Señor, 15, me quedará 1, no sé. Pero ¿cómo puedo invertirlo bien? Algunos están pensando, ¿cómo puedo tener más? Dedicarme a laburar y laburar y laburar. Está bien, hermano, hay que trabajar. Dios nos hizo para esto. Pero no pierdas tu objetivo. Tu objetivo. Amar al Señor con todo lo que tengo, con toda mi fuerza, con todos los dones que Dios me ha dado, para servir a mi prójimo, para ser discípulo, para ayudar al caído, al necesitado. Como me gusta que lo hagan conmigo cuando estoy caído y necesitado. O cuando necesito consejo y guía. Hay tantos que están necesitados y necesitan de nuestros brazos. Somos sus manos, somos sus pies. Amén, hermanos. Al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Me queda grande el tema. Cada vez que hablamos de alguno de estos temas, me siento un inútil hablando de esto. No sé qué les pasa a ustedes cuando abordamos algunos pasajes de esto y decimos, Señor, cuánta gloria que hay en todo esto. Gracias por poder ver un poquitito de algo de esto que tenés para nosotros. Pero Dios se ha revelado. Tenemos el privilegio de recibir revelación de parte del Señor. Le damos un aplauso a Él.